Seguro que has escuchado hablar de especies invasoras y te viene a la cabeza especies como el jacinto de agua, el camalote o el siluro. Pero pensando en los problemas y las implicaciones que traen, ¿cómo lo compararías con el cambio climático? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 171 del martes 14 de marzo de 2023, hablamos sobre especies invasoras. Así me gusta, ¿no? Ya sabes. La semana pasada te lo dije, así. Temas claros, concisos, que sepamos de lo que vamos a hablar al principio. No como otras veces. Pero antes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues he estado medio malo un par de días. Tampoco te creas que estoy yo recuperado del todo. Hombre, medio malo sin ir a trabajar ya en la cama con fiebre es malo del todo, ¿eh? Bueno, yo qué sé, podía haber sido peor, ¿no? Sí, te podía haber pillado un camión, pero no era plan. Bueno, ¿y tú qué tal? Que tú sí has estado haciendo cosas interesantes. Yo he estado en Huelva la semana... Pues mira, estamos grabando el día 13. Esto que no se repita, ¿eh? ¿No? Que esto no podemos coger la costumbre hasta grabar el día de antes. Estamos grabando el día de antes, entonces yo la semana anterior estaba en Huelva, en el curso este que ya comenté de podcasting para la comunicación científica a profesorado de la Universidad de Huelva. Un curso súper intenso, lunes, martes, miércoles a muerte con el curso. Y la verdad que súper bien. Dar clases nos gusta, dar clases a profesores pues mola también mucho. Así y en presencial, ¿eh? Y presencial, qué gusto dar los cursos presenciales. Y luego nada, pues con web que han entrado, web de algún investigador también que justo cuando estábamos allí nos pidió hacerle la web y hemos estado también hoy lunes mirando cositas de, bueno, a cambiarle la web, porque la tenían un servicio de estos de web que la hacen ellos, los investigadores, y hay veces que ya quieren dar un paso más, quieren actualizar la web y bueno, y es verdad que de esa web pues hacemos muchas. Y nada, pues con una de esas que la verdad me apetece mucho porque te vienen hecha casi la web, pero en plan, ¿tienes los textos? Pero dices, sí, están los textos, pero esto se le puede dar una vuelta muy grande. Y la verdad que mola. Así que bueno, nada, pues con eso también. Pues venga. ¿Vamos? ¿Paso el invitado? Venga, preséntalo. Hoy tenemos con nosotros a Belinda Gallardo, que es ambientóloga, doctora en ecología e investigadora en el Instituto Pirenaico de Ecología, el IPE. En España lo conocemos como el IPE. Especializada en especies invasoras, cambio climático y restauración ecológica. Muy buena, Belinda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Enoc. Iba a decir IPE y he leído lo que tenía escrito y me ha costado decirlo. Si todo el mundo en ecología lo conocemos como el IPE. Pues ya está, en el IPE. Bueno, Belinda, venga, te hago la pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues cuando era pequeña yo tuve el privilegio, creo, de crecer en Soria, en un sitio muy pequeñito, con mucho acceso al campo y era muy tarambana. Pasaba el día pues, jugando en la calle y bueno, pues trepando a los árboles, trepando a las rocas, vamos, que era bastante campera. Y luego al crecer, pues tampoco tenía ningún plan. No es que mi destino desde que era pequeña siempre quise ser bióloga. No, estaba claro nada. que no. Eres ambientóloga. Sí, ambientóloga, sí. Bueno. No, es que la broma, Belinda, los biólogos nacemos y los ambientólogos llegáis. Entonces, tú has llegado, ya está. No, pero que hay gente que igual desde pequeños lo tenía muy claro. Pero esos son biólogos, normalmente. Lo que sí que tenía claro es que era muy curiosa y siempre estaba pues lo típico dando la brasa de por qué esta planta está aquí y no allá, por qué la tierra aquí es roja y allí es amarilla, no sé, todo me generaba mucha curiosidad y tenía muchas ganas de entender cómo funciona el mundo. Y bueno, pues cuando te acercas a esa edad de la adolescencia que quizás un poco crítica, que tienes que elegir hacia dónde vas y no tienes ni idea porque no sabes lo que es la vida real. Pues recuerdo pasar un verano en el Pirineo. Yo nunca había ido al Pirineo y era la primera vez que iba y bueno, la cabeza me hizo así, ¿no? Las montañas, los bosques,
los animales, es que quería entenderlo todo, quería saber por qué eso es así, qué animales hay, qué plantas, cómo se relacionan y sobre todo me daba una sensación de paz interior, de que mis problemas eran insignificantes frente a todo eso, que era como, yo quiero trabajar en un sitio así, ¿no? Yo quiero trabajar en una montaña. Por eso hice ciencias ambientales y por eso luego busqué el trabajar en un sitio que me permitiera pasar tiempo en la montaña o pues llevar un poco este tipo de vida. Me sigue generando la misma sensación de paz. Cuando me acerco al Pirineo y veo todas las cumbres, es que tus problemas parecen nimiedades en comparación. Así que en ese sentido me sigo sintiendo igual que cuando era pequeñita. Vale, Belinda, pero cuando acabaste ambientales podías haber, yo qué sé, haber trabajado en gestión forestal, en gestión de fauna, para conseguir ese objetivo de trabajar. ¿Cómo te decidiste por la investigación? Sí, pues empecé haciendo prácticas en ambientales, teníamos prácticas en parques nacionales, teníamos esa opción. Yo hice las mías en Sierra Nevada, en el parque de Sierra Nevada, y mi objetivo en sí era llegar a trabajar en un parque nacional. Y bueno, pues el hacer investigación era una forma de poder acceder ahí, ya que entrar a trabajar en un parque nacional como técnico, pues no suelen salir oposiciones, es un No poco es fácil, difícil de ¿no? acceder. Y bueno, en el IPE lanzaron una oferta de tesis y me lancé allí a degüello, ¿no? Digo, esta es la mía, voy para allá. Además hacen unos cursos aquí en el Pirineo de identificación, hay uno de plantas y hay uno de animales. Yo fui al de plantas, te llevan por las cumbres, allí vamos, que era como yo aquí me quiero quedar. Pero en realidad luego me llevé un chasco porque al final la tesis no se desarrollaba en el Pirineo, en la montaña, sino en el Valle del Ebro. Así que acabé haciendo una tesis en el río, ahí en el Valle del Ebro, pero bueno, pues también estuve, una vez ya estás metido, pues ya tiras para adelante con lo que te echen. Pero no era el plan era trabajar montañas. Aquí, Algún día, algún día llegaré a él. bueno, arriba llegarás. Claro, claro, poco a poco. Oye, un detallito para la gente que es de tema, de que bueno, que quiera meterse en el mundo de investigación y demás, no os fijéis solo por el nombre de los institutos, que hay institutos muy chulos que dices, Instituto Pirineico, pues no estudian solo Pirineos. Claro. Estación Biológica de Doñana. Doñana, pues no estudian solo en Doñana. Claro. Cádiz, Error de novata. Ciencias del Mar, pues en Cádiz hay un grupo de ecología terrestre bastante potente. Quiero decir, que no os fijéis por el nombre y por el sitio donde está, que no es siempre, no es oro todo lo que reluce, ¿no, Belinda? Sí, sí. Pero sí, no tenía un plan específico de hacer investigación, pero al final yo creo que la curiosidad es probablemente la característica principal que hay que tener para ser investigador, tener mucha curiosidad y a mí eso me sobraba. Entonces, pues supongo que ha sido la vía natural. Yo creo que en otro tipo de trabajo más técnico, de seguir las normas, pues hubiera tenido una vida más fácil y más tranquila, eso seguro, pero no lo hubiera llevado bien. Necesito cierta libertad. Hay una cosa muy interesante cuando a veces me pasa con las consultorías o cuando voy a dar charlas en trabajamediambiente.com o en las universidades, que te encuentras a muchas personas que quieren trabajar en parques nacionales. Es como un objetivo ahí súper bonito de todo el mundo, pero claro, obviamente con la cantidad de biólogos, ambientólogos que se licencian todos los años, es imposible que quepamos todos ahí. Entonces hay que tener en cuenta que, por un lado, se puede conseguir trabajos muy chulos, parecidos, aunque no termines trabajando exactamente en parques nacionales, y también que hay muchas formas de terminar trabajando en parques nacionales. O sea, a través de la empresa privada se puede hacer, a través de investigación, a través de 1000 formas diferentes. Y me añadí yo otro punto más. En investigación, parques nacionales es investigación pública siempre, y hay otros sitios que no es investigación pública. No es fondos públicos solo. Mi tesis en taludes de carretera, lo he dicho 1000 veces. Ahí estaba OHL por medio que ponía pasta. Y muchas veces cuando se investiga fuera de parques nacionales hay más dinero para investigar. Lo digo para quien quiera hacer tesis, que ojo, que igual irte a sitios que no sean tan bonitos es más fácil conseguir financiación. Hala, ¿entramos con el tema? No sé si quieres puntualizar algo, Belinda, de estos temas. Entramos con el tema, Bueno, ¿no? De invasoras. Venga, vamos para adentro. Que me lío.
escuchamos en las noticias que tenemos un grave problema de pérdida de biodiversidad, a muchísima gente lo que le viene a la cabeza es el cambio climático. El cambio climático está dando que perdamos biodiversidad. Pero hay otros elementos que también son antrópicos, que también son súper peligrosos y que en algunos aspectos quizás hasta más importantes que el propio cambio climático, que nos está haciendo que perdamos biodiversidad a marchas forzadas en muchos puntos del planeta. Y uno de ellos es las especies invasoras. No tengo claro cuál es la magnitud, o igual meto la pata si la digo. Así que la pregunta primero a Belinda. Belinda, ¿cuál es el problema de las especies invasoras frente a la pérdida de biodiversidad? Pues las especies invasoras... ¿En qué nivel estamos? ¿Más que el cambio climático? ¿Menos? ¿Mucho menos? ¿Mucho más? Es difícil de decir, ¿no? Porque al final todo interacciona y es difícil separar una cosa de la otra. Sí que tanto cambio climático como especies invasoras están identificados como 2 de las 5 principales causas de pérdida de biodiversidad. Las otras 3 serían sobreexplotación de recursos y cambios en el uso del suelo, Claro. la pérdida de hábitat, al final, pérdida de hábitat. Pero sí, las especies invasoras está ahí. Hay muchos estudios que intentan estimar el número de especies que se han extinguido a causa de las especies invasoras. Entonces, las cifras bailan bastante. En verdad, que lleven a extinción de especies por sí como única causa de declive de biodiversidad, esto suele ocurrir en las islas. Las islas, ambientes están evolutivamente aislados, con especies que igual no se han enfrentado nunca a depredadores, pues son el clásico ejemplo de pues, que llega allí una especie invasora que nunca ha estado y se lleva por delante a muchas especies nativas. En el continente, sin embargo, es más difícil que den lugar a extinciones, como mucho a escala muy local. En lo que es en los continentes suelen ir unidas a otras amenazas, como pues eso, sobreexplotación, cambio climático, pérdida de hábitat. Entonces es como la puntilla. Aunque hace poco unos compañeros hicieron un análisis global viendo la interacción entre distintos drivers, estos que llaman globales, y venían a concluir que el impacto de las especies invasoras es mayor al del cambio climático. Será la conclusión a la que ellos llegaban, que probablemente sea mayor. Pero bueno, es difícil de decir. Yo creo que cada caso y cada situación es muy diferente. Los impactos a diferencia del cambio climático, los impactos de las especies invasoras pueden variar muchísimo y que en una localidad tengas unos impactos brutales y en otra nada. Entonces es muy, muy, muy variable. Se me viene a la mente los gatos en islas y los gatos en la península. Claro. En islas son desastrosos los efectos y en la península son malos los gatos salvajes, los gatos callejeros, pero no tan desastrosos como en las islas, Claro. por ejemplo. Depende de dónde estés, claro. Sí, es muy, muy buen ejemplo. Y es muy interesante esta que acabas de decir de introducir la escala local, porque claro, cambia mucho en especies invasoras y en cuanto a cambio climático, que a lo mejor podemos estar hablando de efectos más globales o de cambio global. También me parece muy interesante tener en cuenta el grado de escala al que estamos hablando. Sí, de hecho a veces cambias de escala y los efectos son contradictorios. Y a escala local tienes un efecto positivo, yo qué sé, y te vas a escala continental y es el contrario, ¿no? O al revés. Por eso es un tema muy complejo de estudiar, por la enorme variabilidad que hay. También porque los impactos de las especies invasoras van cambiando en el tiempo, no solo en el espacio. O sea, no solo varían entre localidades, sino que en una localidad igual parece que ahora mismo este gato o esta carpa o este mapache pues no dan muchos problemas, pero dentro de 30 años sí. Entonces, como no sabemos, frente a la incertidumbre, pues en principio partimos de un principio de precaución. Vamos a intentar no introducir especies invasoras porque no sabemos hacia dónde pueden evolucionar en el futuro y aunque hoy en día algunas parezcan inocuas, pues no sabemos si en el futuro el cambio climático o cualquier otra cuestión puede desencadenar un aumento exponencial y unos impactos que hoy en día pues no podríamos anticipar. No sé, claro, está claro, a ver, entendemos que todos los que nos están oyendo no se habrán perdido a los 170 programas anteriores, pero a lo mejor algunos sí. Entonces, Belinda, vamos, aunque sea in media res, defínenos un poco cómo podríamos entrar a decir qué es una especie invasora para alguien que entre de nuevas.
Sí, es importante porque siempre tengo los típicos comentarios de, bueno, pues los tomates son introducidos y qué problema hay, ¿no? O ya los romanos trajeron no sé qué y no hay problemas, como no es Muy para bien. tanto. Y es que hay una diferencia muy importante. Una cosa son las especies introducidas o exóticas y otra cosa son las invasoras. Llamamos especie exótica o introducida a aquella especie que ha salido de su rango nativo histórico por mano del hombre, que ha llegado a sitios donde nunca hubiera podido llegar por sí misma. Nos imaginamos, por ejemplo, un caracol de Nueva Zelanda, pues nunca hubiera podido llegar a España, ¿no? Pues es una especie introducida. Pero nos reservamos el término invasora para aquellas especies que tienen un impacto negativo demostrado. Y ahí ya sí que podemos discutir a qué llamamos un impacto negativo, porque es cierto que, claro, solo por el solo hecho de existir, una especie está ocupando un espacio, está consumiendo unos recursos y a eso podríamos llamar impacto negativo. Pero lo que intentamos es generar protocolos estandarizados que nos permitan a los investigadores o a los gestores el poder valorar los datos, valorar la evidencia disponible y ser capaces de discernir entre una especie introducida que aparentemente no da muchos problemas de una especie que sí que los da. Entonces el término invasora nos lo guardamos para las que sí, para especies que sí que tienen un impacto importante, o bien sobre la biodiversidad o bien económico. Puede ser sobre actividades económicas, agricultura, bosques, perfectamente. Pero eso quiere decir que el tomate es introducido, no es invasor, y que algunas de las especies que introdujeron los romanos son introducidas, no son invasoras. Otros sí. Pero hay muchas especies que manejar y nos centramos en las que nos dan problemas. No nos vamos a especies de las que no lo tenemos muy claro. No nos Sí, metemos en la escala de grises, que ya hay suficiente que gestionar, claro, te iba a decir, porque está bien probado. claro, algo que hayan introducido los romanos es que a lo mejor ya no podemos considerarlo invasor. O sea, una especie que lleve viviendo en armonía con nosotros. Por ejemplo, se dice que posiblemente las jinetas y posiblemente los meloncillos sean especies introducidas de una manera o de otra. Sí, Que no está seguro, pero, coño, pero es que no te puedes poner a exterminar las jinetas, porque aparte ya están, ya no son claro, ¿qué invasoras. O sea, sentido tiene? es que, claro, es que viven con nosotros en nuestra naturaleza. Bueno, Sí, normalmente cuando hablamos de invasora estamos hablando más de especies introducidas pues en los últimos 100 años o incluso menos, porque el boom de las invasoras pues llega a partir de los años 80, cuando la globalización, el transporte entre todos los continentes pues adquiere unas proporciones que es lo que hace que se empiecen a facilitar el movimiento de especies de un lugar a otro. Entonces, la mayoría de las especies que consideramos invasoras se han introducido entre los años 20 y los años 80 aproximadamente. Vale, y Belinda, claro, hemos hablado de caracoles, de jinetas, de tomates. Eh, ¿Podemos fijarnos en qué tipo de especies? Especies vegetales, especies animales, acuáticas, cuáles son las más comunes, cuáles son las peores, a lo mejor las que has estudiado tú. Mm. Es difícil, claro, decir cuáles son las peores, es que hay tantas. Obviamente hay de todo, hay plantas y hay animales, entre algunas de las que causan mayores problemas. En el caso, bueno, en árboles tenemos el eucalipto, pues que en Ah, algunas claro. zonas se explota económicamente y yo tampoco creo que haya ningún problema con ello, pero en otras zonas pues se han abandonado los campos, el eucalipto se va expandiendo y es una especie pues que tiene una dinámica con el fuego, existe ahí un riesgo incrementado de incendio bastante importante, es una especie que me parece interesante. En cuanto a animales, pues tenemos mucho, así los más carismáticos o más que más se suele hablar de ellos pues son el mosquito tigre, por ejemplo, por todas Ah, las sí, enfermedades que transmiten. También claro. estamos teniendo cada vez más problema con los mapaches. A la gente le parece increíble, ¿no? Que haya mapaches así en el medio natural, pero sí, cada vez más se están expandiendo mucho. Por Madrid hay es, mucho mapache y es una especie pues que de bebé es adorable, pero que luego de mayor es bastante agresiva y transmite enfermedades también. o sea, eso iba a decir que estamos en España, que no se nos olvide, y en Madrid, sobre todo en Madrid hay mucho mapache. En Madrid hay mucho mapache, sí. Dicen que se puso de moda con Pocahontas,
Entonces, pues se puso de moda el comprar bebés mapaches, ¿no? En las tiendas de mascotas, porque claro, son muy bonitos, pero es que no es una especie para tener en casa. Claro, el bebé mapache se hace mayor y te puede arrancar la piel de un zarpazo. Y entonces, pues se liberaron. A los 10, 15 años empezaron a liberarse mapaches en medio natural y tienen poblaciones que cada vez pues, son bastante importantes. Luego yo trabajo mucho con acuáticas, entonces pues el mejillón cebra es un clásico, el siluro, pues, otro clásico. Y ahora cada vez tiene más importancia todos los que pueden favorecer enfermedades en humanos, ¿no? Todos los que transmiten enfermedades, como los mosquitos que he mencionado antes, el mapache también, o los que pueden dar lugar a zoonosis, los bisones. Por ejemplo, el bisón americano, pues ya sabemos que puede transmitir el COVID y que puede ser un reservorio también de mutaciones, ¿no? De distintas enfermedades. Con las gripes aviares ahora también se está hablando que puede ser un reservorio de gripe aviar. Mira, te iba a preguntar, teníamos una cosita para el final, pero te la voy a sacar ahora. Cuando hablamos de mosquitos, ¿realmente hablamos de una invasión per se, que nos hemos traído los mosquitos y se han estado aquí? ¿O también afecta el cambio climático? Quiero decir, que a lo mejor el mosquito ha llegado de manera natural y se ha quedado porque las condiciones ahora son mejores, o cuando está el cambio climático por medio, que han cambiado las condiciones y una especie llega, ya no podemos considerarla invasora, sino colonización natural. Ya, pues hay un poco mezcla de ambos, ¿no? Yo supongo, pero en algunos mosquitos sí que, el mosquito tigre sí que tiene un rango de vuelo muy limitado. O sea, el mosquito tigre, los saltos entre continentes que ha pegado no los hubiera podido dar por sí mismo, porque el rango de vuelo que tiene es apenas de unos kilómetros. Entonces hubiera sido muy, muy difícil. Está claro que esos saltos tan grandes de cientos y cientos de kilómetros de un año para otro los da de la mano del hombre, ahí va de polizón en algún medio de transporte. Ahora, allí donde llega, por ejemplo, aquí empezaron pues, por la zona de Barcelona, la zona del puerto de Barcelona, que a partir de ahí cada vez sean capaces de subir más hacia el norte, porque cada vez hace más calor. Yo creo que sí, o sea, que ahí ayuda el cambio climático, indudablemente. Aquí en Zaragoza empezamos a tener un montón y hace años no había. Y yo creo que es por el calor que les está ayudando, sí, sí. Pues antes de cerrar este círculo, y cuando una especie llega nueva, por ejemplo, hace poco vi que había llegado un pajarito típico del Sáhara que estaba en Sierra Nevada, pero que había llegado parecía de manera natural. ¿Eso se considera especies invasoras? Eso está complicado, claro, porque claro, o sea, los criterios para especie invasora es, uno, que lo haya movido el hombre, dos, que tenga impactos negativos, ¿no? Sí. Entonces, claro, especies que vienen por cambio climático. A ver, no las hemos introducido intencionalmente por el comercio de mascotas ni nada, pero si el cambio climático está causado por el hombre, pues técnicamente, ¿no? Podrían ser consideradas. Entonces ahí hay debate enconado. Lo último que he oído es que se las llama neonativas y en principio no se las considera introducidas, también porque no suelen dar problemas, suelen ser un poco refugiados climáticos, pero que no están dando problemas. Y ese pajarillo, pues de repente empezará a aumentar su población y a expulsar a otras especies nativas de los sitios donde están, pues habría que ver qué hacemos, ¿no? Pero de momento ahora mismo se lo llamaría neonativa y estaría considerado pues como una especie de refugiado climático. Y a nivel de gestión, yo por lo menos no me preocuparía porque creo que hay cosas más importantes a las que dedicar los pocos recursos que hay disponibles, ¿no? Claro, si es que incluso a lo mejor es que a nivel de gestión hay que ayudarle a que se Incluso, asiente ahí. Sí, no, y esto se está haciendo, ¿no? Buscar refugios climáticos para especies que van a perder hábitat, indudablemente. Es una cuestión compleja, una cuestión muy compleja, sí, sí. Vale. Y otra cosita, ya vamos a retomar Enoch, donde que te he saltado ahí, me he saltado la escaleta completamente, pero como estamos para eso, para saltarnos la escaleta que tenemos nosotros. Vale, volvemos un poquito al inicio de que hablábamos de especies invasoras, de efectos sobre el ecosistema. Claro, efectos sobre los servicios ecosistémicos. Hemos dicho que son negativos, de una manera o de otra. Pero estas especies invasoras, hay en algunos contextos que puedan, que encima se puedan ver favorecidos porque hacen algo beneficioso y alguna gente diga, ostras, es que aquí nos ayudan a algo. ¿Puede pasar eso?
Sí, por supuesto. Sí, muchas especies invasoras proporcionan servicios. Pueden proporcionar alimentos o uso recreativo. Estoy pensando en todos los peces que se introducen en ríos y en Ah, lagos claro. para pesca. Pues eso es un servicio ecosistémico. Especies que son ornamentales, pues eso es un uso también ornamental que les damos, ¿no? Sí, tienen muchos impactos positivos. Es cierto que en la comunidad científica hemos tenido cierto sesgo a siempre fijarnos en lo malo, porque al final pues es nuestro trabajo, ¿no? El conservar la biodiversidad y prevenir esa parte negativa, pero cada vez más estamos abrazando la idea de que las especies son complejas, no son buenas ni malas, ya que no tienen ningún interés en hacer ni bien ni mal. Y que en algunos casos pues pueden tener aplicaciones útiles. Tú que trabajas con taludes, has trabajado con restauración de taludes de carreteras, era muy habitual utilizar especies invasoras para estabilizar taludes, pues porque tienen un crecimiento rápido, aseguran rápidamente. Ahora ya se ha descartado, ya no se utilizan tanto, pero antes se utilizaban muy habitualmente. Entonces, bueno, nos estamos metiendo en ese jardín, que es un jardín complejo, y de hecho ya hemos empezado a sacar metodologías para valorar el impacto positivo de las especies introducidas. ¿Qué Claro, eso es lo que pasa? te quería preguntar, Belinda, porque Sí, claro, tienes que poner una balanza y tienes que decir, exacto. vale, esto me está afectando por aquí, esto otro me está... ¿Cómo narices haces para valorar Pues eso? es que ¿No no es? se puede, yo creo que no se puede, porque esto no cancela, ¿no? O sea, si tú Sí, tienes no es una suma especie cero. que tiene unos impactos negativos y luego otros positivos, los positivos no cancelan los negativos, son cosas diferentes. Entonces, hasta ahora siempre teníamos herramientas para valorar los negativos y los positivos los ignorábamos directamente, como no, eso no va con nosotros y no los teníamos en cuenta. Ahora nos hemos preocupado de sacar herramientas para valorar los positivos. Y además es el mismo tipo de herramientas que la de los negativos, para que puedan ser un poquito comparables. Comparable. Entonces, por ejemplo, había una herramienta que utilizamos para ver impactos sobre la biodiversidad y ahora hemos sacado el impactos positivos sobre la biodiversidad. Entonces intentamos, porque hay especies invasoras pues que son alimento para especies nativas o que pueden resguardar o proporcionar hábitat a especies nativas y en algunos casos pueden ser incluso claves. Estoy pensando en ecosistemas que están muy degradados y que no son capaces de recuperarse solos, pues tener una especie invasora que te reestructura el hábitat, que te proporciona recursos a otras especies, puede ser importante para la recuperación de la especie nativa. Pero tenemos este debate de qué hacemos. Tenemos que ofrecer alguna manera de poder comparar si el balance es positivo o negativo. Y hasta ahora creemos que no podemos hacer eso, que eso es algo que se ha de hacer a escala local y que son los gestores o los que toman decisiones los que deben de considerar si el efecto negativo de que se extinga una especie nativa se puede compensar con el efecto positivo, pues no lo sé, del uso recreativo que proporciona esa especie o los alimentos o el servicio que proporcione. Sí, Esto es algo que puede variar mucho entre sitio y sitio y nuestra labor como científicos es ofrecer los datos, ofrecer la evidencia y ofrecer la mayor cantidad de información posible, pero el decidir qué gana no lo podemos hacer, solo podemos orientar en ese aspecto. es que aquí, claro, es Pero que, se nos pide mucho, nos exigen eso, como no, pero dinos cuál es el balance, positivo o negativo, pues no lo sé. es Dame que, un caso concreto y lo valoramos es que aquí, y vemos. claro, aquí tenemos los científicos de dos maneras, y aquí voy a dar un palo a los científicos, el mundo en el que yo he estado dentro y de alguna manera sigo estando. Dos palos. Uno es, por un lado, nos cuesta algunos, nos cuesta meternos, yo te doy los datos y tú haz lo que quieras como gestor, que es el que te estás defendiendo en plan, no, yo doy datos y me cuesta. Y luego está al revés, luego está el científico que se cree con la verdad absoluta, es como, es que esto es negativo, hay que exterminarlo, sin tener ni puñetera idea de gestionar un ecosistema, porque sí, tú eres científico, pero no eres gestor, no de un ecosistema, sino de a lo mejor de una comarca entera. Que dices, sí, esto es negativo, pero me está limpiando el agua con la que doy de beber a 10.000 personas. Pues a lo mejor esa especie invasora, sí, hay que quitarla, pero a lo mejor no de golpe, porque me está limpiando el agua con la que le doy de beber a 10.000 personas, por poner un ejemplo un poco extremo. Sí, sí. Entonces hay un Sí, es palo a los que dos, son al que no se mete decisiones y al que se mete de complejas. más. También hay que considerar ahí el coste de la intervención, de si merece
si es posible, ¿no? O sea, si erradicar a una especie es posible del todo o no, porque hay veces que la oportunidad ya está perdida, entonces invertir muchos esfuerzos en controlar una especie que no vas a poder eliminar porque es prácticamente imposible, si además tiene efectos positivos, pues igual hay que valorar todo, igual lo que hay es que intentar mitigar o lo que llaman control de daños un poco, ¿no? Intentar pues mitigar la parte negativa y favorecer la positiva. Es muy complejo, sí, yo creo que no es una receta que aplique a todos sitios y que los científicos fundamentalmente estamos para proporcionar la Sí. información, pero también para dar nuestra opinión, por supuesto, para Claro. trabajar codo con los gestores y ver cuáles son los problemas, cuáles son las opciones, cuáles son los recursos disponibles y a partir de aquí yo con este dinero pues haría así o se va trabajando un poco. Sí, yo creo que es nuestro papel. O sea, no quedarnos de yo da los datos, allá tú, ni yo tengo todas las soluciones porque soy científico. No. Claro. Y además me interesa mucho, Belinda, perdón, lo que estabas diciendo antes de ver el marco, porque no es lo mismo hablar a escala local, a escala regional, a escala nacional, porque Claro. las soluciones y los problemas y los objetivos pueden ser muy diferentes y puede ser muy interesante que a escala local, es lo que decías, pues a lo mejor a escala local tienes que dejar esa especie, pero a lo mejor a escala regional tienes que utilizar otras estrategias o a escala nacional otras diferentes, ¿no? Y creo que es muy interesante. Y hablando justamente de estas estrategias, ¿cómo se hace para gestionar estas especies invasoras? ¿Qué herramientas tenemos de gestión? Pues la verdad es que está complicado. Varía mucho especie por especie. Bueno, todos tenemos claro que la prevención es la opción más barata y más eficiente. Si no llega a establecerse, pues problema solucionado. Pero en la realidad, pues hasta que las especies dan problemas, no suele haber recursos para poder gestionarlas. Y yo algo que veo que me chirría mucho, que me da mucha rabia cuando a veces voy a encuentros nacionales sobre especies invasoras a los que vienen gestores y hablan de su experiencia, es que hay una total descoordinación entre administraciones, entre provincias, pero incluso dentro de las mismas comunidades autónomas, pues la delegación del gobierno, el ministerio, o sea, cada uno está reinventando la rueda y probando a ver qué hacemos. Y en el municipio de al lado están haciendo exactamente lo mismo. Acaban utilizando técnicas diferentes. No sé, se acaba desperdiciando mucho tiempo y muchos recursos en ver cuál es la técnica que funciona mejor a escala local, cuando yo creo que igual a escala de norte de la península ibérica, pues uno tiende a pensar que debería de funcionar más o menos lo mismo. Si te vas a Canarias, pues igual hace falta una técnica diferente, no lo sé. Pero me genera mucha frustración el que creo que hay dinero y que se invierte dinero en gestionar especies invasoras, pero que en cada sitio se empieza de cero. Pues con plantas, pues venga, vamos a ver, vamos a comparar, arrancar frente a herbicida, frente a tal. Y en el municipio de al lado se está haciendo lo mismo, o no se hace nada. Entonces, ¿de qué sirve? Si Ya. tú gestionas en tu municipio, pero en el municipio de al lado no, ¿de qué sirve esto? Ese es el problema. Pero los métodos básicamente serían eso, físicos, químicos y luego control biológico para aquellas especies que tienen a un tipo, a otra especie que las pueda controlar fácilmente, que no son muchas. Pero luego lo que falla es la aplicación desigual entre lugares y entre administraciones. Y hay un punto que no has tocado y que me parece súper importante, la legislación. Porque hemos hablado del eucalipto y según la legislación, el eucalipto no es especie invasora. No está. Claro, es que ahí tenemos también un problema gordo, porque si algo no... Esto es como así, si no sabes que tienes este problema, no lo puedes gestionar, porque tú dices, vale, entiendo que digas, el eucalipto es una especie invasora, pero que le sacamos mucho rédito económico y en algunos sitios va a estar, porque va a estar. Pero claro, si no le ponemos la etiqueta de invasora, no podemos actuar sobre ella igual que otra que lo tenga, ¿o sí? Ya, no, sí, ahí has dado en la clave y lo digo mucho a algunas administraciones, la importancia de la ley, de que las especies estén en el catálogo español de especies exóticas, porque cuando una confederación o una administración cualquiera solicita recursos para gestionar una especie, pues obviamente le resulta mucho más fácil si ya está incluida en ese catálogo y hay una obligación legal a gestionarla, mientras que si no está,
pues le va a costar mucho más y es posible que le denieguen los fondos. Es cierto que las especies que tienen un uso comercial, pues claro, son muy polémicas. Entonces tienden a intentar evitar este tipo de especies porque luego no es fácil determinar en qué sitios la explotación comercial está permitida y no hay que hacer nada y en qué sitios sí que habría que gestionar la especie. Entonces intentan evitar esa zona de confrontación. Cabrón, aquí igual, espera, no, ahora tiras que no quiero salir de aquí, que aquí igual tenemos un problema que nos pasa mucho cuando hacemos legislación y sobre todo legislación bastante potente en algunos aspectos que a nosotros nos gusta mucho, a lo mejor como más de, bueno, más conservacionista la naturaleza, que se nos olvida poner los grises en la legislación, porque a lo mejor eso se solventaba diciendo es especie invasora siempre y cuando no se use con fines económicos. Y ya tendríamos el problema, ya tendríamos a las madereras, que yo entiendo que están en su derecho de decir, ostras, que aquí se mueve mucho dinero y es necesario, que yo entiendo que estén en su derecho. Y claro, pues que si no estamos en eso de a legalidad, que al final a quien favorece es a quien no. Entonces, que a lo mejor es preferible hacer una ley un poquito menos ambiciosa, con algunas salvaguardas. Más flexible, ¿verdad? Claro, pero que nos permita legislar donde necesitamos legislar. O sea, que si el eucalipto entra en un espacio natural protegido, digamos, a muerte con él. Y no tengamos esas atado porque a alguien le daba miedo meter la palabra, ¿no? Mete la palabra. Pero claro, también es verdad que me veo al político diciendo, uy, voy a meter que el eucalipto se puede cultivar y a lo mejor aquí van los ecologistas a muerte contra mí. Ya, sí, yo sí, lo entiendo, pero estoy de acuerdo. Parece que la legislación es muy estricta, es como un todo o nada y creo que hace falta cierta flexibilidad para decir, bueno, en estas circunstancias, pues vamos a intentar gestionar las cosas de otro modo, porque si no también se generan unas controversias y unas polémicas con la población que son innecesarias y que hacen que al final la gente se sienta un poco desconectada de todo esto y que piensen que siempre estamos prohibiendo, que no dejamos hacer nada, que es un poco el recurso que oigo, el discurso que oigo recurrentemente a veces en el campo, es que no nos dejan hacer nada. Eso no es verdad, pero lo tienen ya metido. Y yo que tengo familia en Galicia, precisamente con el eucalipto, pues mi familia tiene eucaliptos en las tierras. Y yo al principio iba allí pues con una altura moral de, oye, el eucalipto, ¿cómo podéis tener eucalipto? Pero después de estar allí, pues he cambiado mi forma de ver las cosas. Sigue sin gustarme el eucalipto y preferiría que plantaran robles o carballos, que plantaran especies locales. Pero veo que hacen una gestión continuada, son parcelas muy pequeñitas. En Galicia la gente suele tener tierras muy chiquititas y que realmente hacen un cuidado y una gestión de sus campos, que los cultivos allí no se van de las manos porque los tienen muy bien gestionados. Y entonces me ha cambiado la manera de ver las cosas y ahora pienso, bueno, pues ¿por qué no? Claro, es su... Sí. Si no sacamos el papel de eucalipto, tendrá que salir de otra especie. Si la parcela está bien gestionada y se controlan los riesgos, no debería de haber ningún problema. Al final Entonces, bueno, te cambia la perspectiva a veces el estar en campo. Y seguro que lo mismo se podría decir pues del cangrejo rojo, del cangrejo azul, de muchas otras, de especies de peces, de muchas especies que son invasoras, indudablemente, pero que en situaciones concretas, pues igual la opción más adecuada no es la erradicación, sino algún tipo de gestión sostenible, si se le puede llamar así. Hombre, es que no sé si quitamos especies invasoras de peces de los ríos de España, lo mismo nos quedamos sin... Nos quedamos sin nada, ¿no? Sin nada. Vale. Y Belinda, ¿cómo crees que tiene que entrar el tema educativo en cuanto a especies invasoras? En cuanto a tu experiencia, o ¿cómo ves que se ve desde la población general? Pues es un aspecto clave, fundamental. Desde luego hace falta mucha mayor educación. Va aumentando poco a poco. Creo que desde las edades más bajas, ¿no? Los niños van aprendiendo más sobre todo tipo de temas relacionados con el medio ambiente, porque ya se van incluyendo en los currículums de las escuelas. Pero fíjate que el año pasado organicé aquí en Aragón una jornada con gestores sobre especies invasoras, ¿no? A la que vinieron 50 gestores del Gobierno de Aragón, ayuntamientos, pues agentes de protección del medio natural, o sea, era todo profesionales del medio y básicamente los juntamos en varias habitaciones por grupos taxonómicos, plantas, acuático y tal, y la pregunta era ¿cuál es el reto? O sea, ¿cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo o qué es lo que creéis que es más importante? Y el aspecto número uno que salió de todas esas mesas era la educación.
todos consideraban que, por ejemplo, el marco legal que tenemos está muy bien. Tenemos una base bastante buena legal del Catálogo Español de Especies Exóticas, cada comunidad tiene luego sus legislaciones. Es cierto que falta dinero, pero todos decían, no, si dinero hay y dinero se dedica. Lo que pasa es que se hace mal, es lo que comentaba antes, hay poca coordinación entre administraciones, pero hay también, que quizás siempre pensamos, lo que falta es dinero. No, a nosotros lo que nos decían es dinero hay, se gasta mal, pero dinero hay. Lo que falta es educación, lo que falta es concienciación. Todos destacaban lo mismo. Así que sí, creo que igual que con el cambio climático, me parece blanco y negro el nivel de concienciación que tiene la gente hoy en día con respecto, no te digo hace una década, con respecto a hace 5 años, porque sale continuamente en los periódicos, en los medios, en los telediarios, el machaque es continuo y entonces la gente, pues no todo el mundo, hay gente recalcitrante, pero, pero creo que todo el mundo más o menos entiende un poquito de qué va esto y cuál es el problema. Y con especies invasoras pues necesitamos algo similar, que todavía falta mucho. ¿Y tú crees que es más un problema de ver lo primero por donde empezábamos, de ver la magnitud del problema? ¿O crees que es más algo en plan que tendríamos que ir teniendo más, digamos, alertas en cuanto a diferentes especies? ¿Sabes lo que quiero decir? Pues oye, mejillón cebra, pues a lo mejor sí está muy extendido. Porque se queda como en algo muy abstracto, ¿verdad? Cuando hablamos así de invasiones, si no tienes a una especie en concreto en mente, pues es difícil. Sí, aquí en el caso de Aragón, pues el mejillón cebra es muy, muy famoso, Muy el picudo rojo que afecta a las palmeras, o si te vas por el sur, pues el camalote, el jacinto de agua, seguro que mucha gente lo conoce. Entonces, sí, creo que tendríamos que intentar utilizar especies bandera, lo mismo que se hace con las especies protegidas, que todo el mundo... Especies protegidas, el lince, pues ya todo el mundo sabe de lo que hablas, ¿no? Con especies invasoras deberíamos de intentar hacer algo parecido, porque sí que es cierto que a veces cuesta visualizar de qué estamos hablando. No se nos da muy bien la parte de comunicación. Apliquémonos también nosotros el cuento, ¿no? A la parte que nos toca de comunicación como agencia y... Venga, vale. A ver si podemos poner nosotros nuestro granito de arena también. Muy bien, Melinda. Pues no sé si te has quedado con ganas de contar alguna cosilla más. Pues no, la verdad es que ha sido una conversación muy agradable. Bueno, pues solamente te dejamos un poquito de spam de valor que nos quieras contar a las personas que nos están escuchando, si quieres decirle tu cuenta de Twitter, dónde te pueden encontrar, las publicaciones que vas investigando. Pues tengo una web personal que es en Wixsite, se llamará belindagallardo.wixsite o algo así. No pasa nada, dejamos enlace. Ahora mismo, y ahí es donde suelo colgar todo lo que hago. Están los trabajos en PDF y están todas las actividades en las que me voy metiendo, aparte de los perfiles típicos pues en la web del instituto, en Google Scholar, etcétera. Así que si alguien está interesado en este tipo de trabajo, pues que eche un vistazo ahí, y quizás sí que es importante que estoy buscando ampliar familia aquí en el IPE, entonces que si alguien está interesado en hacer un TFG, un TFM, en pedir una beca, de lo que sea, pues y que le interese este tema, que se ponga en contacto conmigo porque estaré encantada de discutir posibilidades. Muy bien. Así me gusta. Bueno, como lo has dicho en tu cuenta de Twitter, Belingallardo, sí. Ahí la dejaremos en la nota del programa también. Y ahí tenéis el enlace a la web, que es verdad que es belingallardo.website.com/mi sitio o algo así. Es verdad que es una URL. Es más fácil que te busquen Belinda Gallardo en Twitter y ahí está el enlace, que lo acabo de comprobar. Pues sí, mucho mejor. Bueno, Belinda, oye, pues muchas gracias por atendernos y por contarnos estas cosas tan interesantes. Muchas gracias a vosotros y que vaya muy bien y siga teniendo tanto éxito el podcast. Hasta otra. Venga, hasta luego. Ya tenemos por aquí, como siempre, a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova, que nos trae siempre un tema súper interesante. Ya sabéis, concentradito en poco tiempo, en 10 minutillos. Y muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Enoch? Vale, pues ¿de qué hablamos hoy? Pues es que hemos estado hablando las últimas semanas de temas de planes supramunicipales y hemos estado viendo toda la complejidad y lo que llevan. Y claro, tú y yo, Juan, que no somos novatos en esto de crear empresa, pienso en que nos tenemos que meter en una de estas, o sea, y se me ponen los pelos como escarpias. ¿Cómo se aborda esto, Luis, desde el punto de vista de la empresa? ¿Existen formas de hacerlo más sencillo o en colaboración? ¿O cómo se puede abordar esto? Porque es un trabajo, si no, digamos, joder, importante. Yo sé que Génova soy grande, Luis, pero bueno, todo el trabajo que requiere un plan territorial, Génova solo no lo lleva adelante, eso ya lo sé yo. Muchas veces. Sí, claro, evidentemente intentamos Génova ya sabes que surgió y vive de la colaboración con diferentes entidades, con diferentes colaboradores, con diferentes expertos. Mira que ya somos un número bastante interesante, ¿verdad? pero bueno, nosotros queremos que asociarnos con diferentes expertos, sobre todo desde el punto de vista local, ¿vale? Cuando vas a trabajar o quieres presentarte a algún tipo de licitación más local, pues en la cual no estés tú presente, pues realmente tienes que contar con esos expertos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues piensas en cómo va a ser ese grado de colaboración, ¿vale? Claro, porque tendrás que definir muy bien qué empresa va a llevar cada trabajo, cómo se van a gestionar, cómo se van y la a parte repartir. técnica, ¿quién pide eso? ¿Lo pide Génova y subcontrata? ¿Lo piden los otros y subcontratan a Génova? ¿Lo piden todo junto? ¿Cómo se hace eso? Claro, una parte importante que tiene que ir al principio, aunque bueno, después dependiendo de la confianza se puede ir mediando, se puede ir trabajando, es cómo te vas a presentar a esas licitaciones, ¿no? Es decir, tú puedes presentarte mediante una unión temporal de empresas, ¿Una UTE? es decir, efectivamente, en la que cada una de las empresas tenga una participación en esa UTE en función normalmente de la carga de trabajo, y en la cual hay un representante, un gestor de esa UTE, bueno, que también que tiene que quedar definido a la hora de presentarte. Esa fórmula es muy interesante porque se reconoce directamente que tú eres adjudicatario de esa trabajo, licitación, de ese trabajo, aunque sea en colaboración con otras entidades. Es decir, sale tu nombre, el nombre de la empresa y directamente estás ahí como adjudicatario, ¿vale? Esto a nivel político es como una coalición, que tiene un nombre, pero están los partidos ahí que forman la coalición. Pues esto es igual, ¿no? Sí, efectivamente, la que tienen unos además las UTEs es muy gracioso porque al final la ley te dice que tienes que poner los nombres de todas las empresas, ¿vale? Claro, que sale un churro enorme, ¿no? Claro, entonces, como haya una empresa que tenga pues fundación o no sé qué, ingeniería de no sé qué, de proyectos, y después vaya la tuya, Génova de no sé cuántos, y la otra, no sé qué, no sé cuántos, y al final es que a veces que no te cabe en el espacio que te dan para poner el nombre de la empresa. Ojo, que eso es un problema, ¿eh? Que eso ya me conozco en algún caso en el que me han dicho que a la hora de registrar el nombre, ¿vale? No podían registrar todo el nombre porque el programa no daba para tener tantos caracteres en el espacio destinado al nombre de la entidad. No puedes ¿vale? tener tantos amigos, Luis. o amigos con nombres tan raros, en todo caso, tan largos. Pero bueno, sí, eso es un punto importante. Claro, ir en UTE es interesante para todas las empresas, pero comporta otras cosillas que hay que tener en cuenta. La primera es que, evidentemente, si vas en UTE, normalmente pues las garantías provisionales, sobre todo definitivas, se comparten en el mismo porcentaje en el que tú estás en la UTE. Entonces, si estás apostando a por una licitación muy grande, en la cual pues vais 2, 3, 4 entidades y tú tienes un 25%, y resulta que esa licitación es de 1 millón de euros, ponte, ¿vale? Claro. Pues tienes y te ponen una garantía del 5%, del 10%, bueno, el 10% ya lo hacen por el 5%, bueno, el 5% para 1 millón igual no, pero un 3%, pues tienes que preparar dinero, ¿sabes? O para pedir lo que es tiene la garantía al banco o hacer tú el depósito por adelantado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. También después
tener la suficiente facilidad, maniobrabilidad, ¿vale? Para poder gestionar todos los procesos de la UTE, ¿vale? La creación de la UTE, tener que ir al notario, etcétera, etcétera, registros y tal, todo en el tiempo en el que, por algún casual, has resultado adjudicado. Y dicen, tienes 15 días para hacer esto. Y dices, hostia, 15 días para crear. Hay licitaciones o gente que dice, bueno, no pasa nada hasta que no esté el contrato, ¿vale? Pues a lo mejor no tienes por qué tener la UTE creada, pero normalmente si tú eres adjudicatario la primera ya tienes que presentar la UTE, o sea, ya tienes que tener la UTE hecha y claro, tienes que ir como pollo sin cabeza, pidiendo favores a notarios, mirando cómo gestionarlo todo y es un problema, ¿vale? ¿Qué más cosas buenas tiene? Pues evidentemente sí que como UTE pues realmente tienes mucha más capacidad, ¿vale? Porque realmente se suman todos los conocimientos y se suman todos los proyectos, porque el objetivo de la UTE justamente es sumar para llegar a la solvencia técnica mínima, ¿vale? Que te están pidiendo. Y a partir de la solvencia técnica mínima, sumar para tener el máximo número de puntos posibles dentro de cada una de las áreas específicas que te estén determinando la forma de puntuar o la puntuación en la que se va a asociar a la licitación, ¿no? Todo eso tienes que estudiarlo y tienes que estudiar a lo mejor también si no merece la pena ir en UTE, a lo mejor para proyectos más pequeños y claro, simplemente por todos los problemas que te suponen la creación de la UTE, todo ese papeleo. Dices, mira, no, lo llevo yo y todos vais en subcontrata o vais dentro de GEINNOVA y ya está, ¿vale? Y todas esas cosas las tienes que ponderar. Nosotros hacemos de todo, ¿vale? Por ejemplo, el plan territorial de Riveros, pues hemos ido en UTE, pero al siguiente, el de Urdes, pues no hemos ido en UTE y se han metido dentro, ¿vale? Dentro de GEINNOVA. Simplemente justo por eso, ¿no? Por evitarte todos esos problemas y hacerlo más rápido y hacerlo más sencillo. Claro, y que habrá proyectos y proyectos, porque habrá proyectos que sea 1.000.000 euros y habrá proyectos que sean 100.000 euros. A lo mejor para 1.000.000 euros te merece la pena el papeleo, para 100.000 a lo mejor se te va el vino en catas. Claro, efectivamente, tú date cuenta que una UTE tiene una gestoría de empresa completamente diferente. O sea, claro, cada uno tendrá su empresa y después hay que gestionar una empresa que es la UTE, con la contabilidad que conlleva, etcétera, etcétera. Es decir, te has creado otra empresa, otro gasto, ¿sabes? Claro. De esos gastos van asociados y tienen que ir dentro de lo que es los costes que tú has determinado para la gestión y administración de la UTE, ¿vale? Pero bueno, es otro gasto, ¿sabes? Entonces dices, oye, pues mira, si yo quiero, por ejemplo, hacer una baja un poco más elevada, pues me voy a tener que ahorrar la UTE y entonces ya puedo decir, pues le puedo meter un 5% más o un 7% más de baja porque no voy a crear una UTE, ¿vale? Eso te da cierto juego. Al final tú tienes que poner en una balanza un poquito todo. Otra de las cuestiones importantes, por ejemplo, es que hay una cláusula especial normalmente que hay muchas veces que se la saltan y es que las empresas de nueva creación, que suelen considerarse entre 3 y 5 años, dependiendo del tipo de licitación, pues hay muchos aspectos de la solvencia técnica que no tienen que cumplir, ¿vale? Te piden, ¿vale? Cumples, por ejemplo, con que tengas los perfiles mínimos ya vales, pero no tienes por qué cumplir que, por ejemplo, pues tengas proyectos desarrollados los últimos 3 años, tantos proyectos o de tanta... ¿Por qué? Porque evidentemente tu empresa es de nueva creación. Si la acabas de crear. Claro. Entonces, ante el hecho de intentar dar las nuevas oportunidades a todos, pues hay una cláusula especial que dice, oye, para las nuevas empresas, pues no me tienes que presentar todo esto, pero por lo menos tener los perfiles mínimos para poder desarrollar eso. Y ojo, que no tienen por qué estar dentro de la empresa, que puede estar fuera, ¿vale? Es decir, ahí hay de todo. Cuando juegas tienes que jugar un poquito de todo y tienes que plantearlo de diversas formas o perspectivas. Pero entonces, para empresas pequeñas como la nuestra, si queremos empezar a entrar en tipo de proyectos, o sea, buscar colaboraciones con empresas o subcontratas, ya sean UTEs, es una buena... no nos vamos a meter nosotros a pedir algo tocho nosotros directamente. Bueno, de momento no, pero bueno, nos leeremos la licitación que sea, nos la leeremos tranquilamente. Después ya cuando te lees muchas licitaciones vas a BC
con eso empiezas con las solvencias, dices la cumplo o no la cumplo, empiezas con los dineros y cómo han puesto toda la gestión del dinero. Es interesante la lectura de una licitación y en qué puntos podemos fijarnos a la hora de trabajar. Eso es una de las cosas que podemos hablar también un día. Es Ahí está, interesante. Luis. Así me gusta, tú mismo sacando temas. Ya está apuntado ese tema. Muy bien. Pues nada, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Bien. como siempre. Venga, Juan. Hasta luego. Chao. Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no. ¿Nos vamos o qué? Nos vamos. Venga, Te voy a contar primero un podcast chulo, ¿vale? venga. Es una ficción sonora, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver con medio ambiente. Bueno, Se llama Un Mundo Violento, de David Sainz. Y está muy, muy guapo. Y además acaba de hacer un crowdfunding para la segunda temporada y ya lo ha sacado. Así que va a haber segunda temporada. La primera, 100% recomendable. Muy chula. ficción sonora. Ficción sonora. Vale, es como, Efectivamente. para los que no entiendan de esto, es como una película, pero solo de voz. Como una serie, como un... Sí, porque son, no sé si son 10 episodios o una cosa así, pero solo en audio. Está muy chulo. Pues nada, pues me alegro que nos recomiendes cosas que no sean solo de medio ambiente. Muy bien. Que hay que Venga, desconectar a hasta luego. ratos. Sí, hombre, sí, que tampoco pasa nada. Venga, nos vamos. Venga, Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. y muchas gracias por compartir el programa, muchas gracias por los comentarios en redes sociales, por, yo qué sé, cualquier cosa que nos decís, que nos compartís, pues se agradece un montón. Y Muchas gracias. nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.